Aquí con el gozo de esta palabra, este evangelio, y vamos a hacer una oración al hermano, en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. Dios Todopoderoso, gracias Señor por acordarte de nosotros nuevamente, y sabiendo Señor que necesitamos de la palabra, necesitamos de esa pan, de esa agua viva Señor, para seguir creciendo en ti Señor. Gracias por mandar a nuestro hermano Regino Señor, que lo has preparado, lo has llamado a tu presencia para proclamar el Evangelio, Señor. Te pedimos que lo unjas con tu Espíritu Santo a él, toda su familia, Señor, que le siga regalando esos dones, esos carismas, Señor, para que sigan repartiendo, Señor, en la comunidad, Señor, que vaya regalando esa gracia que tú le has puesto en él, Señor. Lo ponemos en tus manos hoy en esta noche, Señor, y que seas tú que hables, Señor, que seas tú, Señor, que lo mueva, Señor, ya que somos un instrumento tuyo, Señor. Que lo ponemos en tus manos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecido. Mira, yo oí más a los hombres. ¿No es cierto? A ver las mujeres, a ver, ¿cómo están las mujeres de Dios? Es que hay más hombres ahora, ¿verdad? Y me sorprende, es el primer grupo de oración que vengo y hay más hombres que mujeres. O sea que algo está pasando aquí, ¿verdad? Algo está pasando aquí. Esto está pasando por aquí. Bueno, bendito y alabado sea Dios. El Señor me ha hecho el grandísimo favor de mandarme a predicar aquí con ustedes. Me llamo Regino Gómez. Martín me conoce por muchos años, varios aquí me conocen por muchos años, algunos quizás no. Pero yo nací precisamente acá en el Espíritu Santo allá hace 20 años. Y el Señor me movió y tengo alrededor de 18 años justamente de predicador, predicando aquí en México, en Colombia, en muchos lados. Y ahorita el Señor me tiene aquí por gracia de Dios y yo me siento como en casa porque nací aquí, gente. Amén. Y bueno, hoy me han pedido que comparta sobre la lectura del domingo que viene, ¿verdad? Y vamos a leerla. ¿Traen Biblia todos o la mayoría? Amén. Ya porque voy a los grupos de oraciones y ya no traen Biblia, la gente ya como que dicen que al cabo ya la leen, ¿para qué la llevo yo? ¿Para qué la cargo? Ya está pesada, se les hace, ¿verdad? Pero es necesario. Quizás los coordinadores y los servidores y los predicadores tenemos la culpa, ¿verdad? Porque miramos al pueblo que trae la Biblia y no los ponemos a leer, ¿verdad? Yo cometí mucho ese error también de que predicaba y nomás leía las lecturas y ahí vamos y la gente no abría su Biblia, entonces ya ahora la gente no trae la Biblia, dice aquí. Es necesario que los coordinadores despierten y los servidores y a los predicadores que vengan le digan, ¿sabes qué? Por lo menos una cita bíblica que comparta todo el pueblo, que leamos todos. Lo demás puedes decir lo que quieras, pero una cita bíblica, así para echarnos nosotros los predicadores el compromiso de que el pueblo tiene que leer la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque todavía hay mucha ignorancia, todavía hay muchos de los que vienen de los grupos de oraciones que no saben cómo leer la Biblia. Entonces necesitamos hacer eso. Y bueno, vamos a comenzar ahí con la lectura. No vamos a leerla toda porque es demasiado, ¿verdad? Versículo 10, capítulo 5, versículo 17 al 37, ¿verdad? Oh, el Evangelio de San Mateo, perdón. San Mateo, capítulo 5, versículo 17 en adelante. No vamos a leer un pedacito y lo demás lo podemos ir desglosando un poquito, pero vamos a leer un pedacito nomás para comenzar con esta lectura. Y el versículo 17 tenemos varias versiones, pero más o menos creemos que dice más o menos lo mismo, ¿verdad? Yo tengo la versión Dios habla hoy. Dice la palabra de Dios: no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin,
sino a darles su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Vamos a detenernos ahí. Vamos a detenernos ahí. Se pueden sentar. Creo que se le fue la pila, ¿verdad? Y bueno, sí, se acabó la pila. Es que no importa. Bueno, el Señor dijo: no he venido a suprimir la ley. No he venido a acabar la ley. Regresó, no se cumple. Oh, mira. ¿Verdad? Más quería, se asustó porque hablé fuerte, ¿verdad? No he venido a suprimir la ley, dijo el Señor. En unas versiones latinoamericanas dice a llevarla a lo definitivo. En otras dice: he venido a darle cumplimiento. En otras versiones dice: he venido a llevarla a su culmen, a finalizarla. Y es que la ley en el Antiguo Testamento sabemos que no era finalizada, ¿verdad? Era un caminar que Dios le dio al pueblo para que se fuera dirigiéndose ese caminar y supiera lo que era pecado y lo que no era pecado. Supieran lo que estaba bien ante Dios y lo que estaba mal. Y estaba por escrito, ¿verdad? La ley mosaica. Entonces Jesucristo dice: no he venido a suprimirla porque todos decían que ha venido a hacer, ¿verdad? Entonces no he venido a suprimirla, sino a llevarla a su forma más perfecta, a darle cumplimiento, a terminarla, es lo que dice Jesús. He venido a terminar, a darle su finish, como dicen por acá. ¿No sería? ¿Era yo? A darle su finish, dice Jesús. Y es que a eso vino Jesucristo. Él cumplió primero en su persona de Él. Él cumplió la ley en su persona. Por ejemplo, sabemos que a los 8 días de nacido fue circuncidado Jesús. Y la circuncisión, sabemos qué es la circuncisión, qué simbolizaba. La circuncisión en el Antiguo Testamento era la simbolización del bautismo que iba a venir. O sea que la circuncisión era el bautismo en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús fue y se bautizó, fue y se circuncidó a los 8 días de nacido. Ahora los que dicen que no se deben bautizar a los niños pequeños, pues ahí se equivoca, porque Jesús se bautizó a los 8 días de nacido, ¿verdad? Fue y tuvo su circuncisión. Después, a los 12 años, Jesús fue presentado al templo. Entonces Jesús, María, José, estaban ellos cumpliendo la ley. Oh, gracias, mi hermano, porque ya me iba a aventar un clavado por ahí. Estaba cumpliendo la ley en su plenitud, en su persona. Jesús iba al templo, Jesús leía la palabra de Dios, Jesús dejaba que los sacerdotes en ese tiempo hicieran lo que quisieran cuando estaba pequeño. Entonces él en su persona fue cumpliendo la ley mosaica, fue cumpliendo la ley del Antiguo Testamento. Pero ya cuando él tuvo su ministerio, comenzó él a llevar esa ley a su forma más perfecta, a la forma perfecta, a la forma que debería ser. Y la llevó a cabo en el pueblo de Dios, en el pueblo, en cada uno de nosotros. Y comenzó, si usted recuerda, cuando él hacía unas sanaciones, las hacía el día sábado. Y los judíos decían: ¿qué está pasando con este hombre? ¿Está loco? ¿Qué? Está trabajando el día sábado, está trabajando el día sábado. Varias sanaciones nos cuenta la palabra de Dios que las hizo el día sábado. ¿Por qué? Porque él estaba llevando la ley a su cumplimiento, a la forma más perfecta. Jesús les decía: ¿qué es más importante, la calidad o guardar el sábado? ¿Qué es más importante? Y es que eso venía desde el Antiguo Testamento. Si usted lee, por ejemplo, el libro de Isaías, háblalo en Isaías, vamos a leerlo por ahí para recordarlo. Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 11, cuando la tengan me dicen amén. Si ya la tienen, Amén.
Y si ya la tienen, el primero que la tenga le vamos a dar un chicle que nos hallemos en el suelo. Y si vamos leyendo de Isaías capítulo 1 versículo 11, dice la palabra de Dios, el Señor dice: ¿para qué me traen tantos sacrificios? Ya soy harto de sus holocaustos, de carneros y de las grasas de los terneros. Me repugna la sangre de los toros, carneros y cabritos. Ustedes vienen a presentarse ante mí, pero ¿quién les pidió que pisoteara mis atrios? No me traigan más ofrendas sin valor, no soporto el humo de ellas. Y así continúa diciendo el Señor: ¿para qué hacen sacrificio? Y eso es una llamada de atención para los judíos cuando Jesús está hablando, y es una llamada de atención para cada uno de nosotros. ¿Cuántas personas conocemos que mandan a hacer, por ejemplo, mandas, pero su comportamiento es totalmente anticristiano? ¿Cuántas personas venimos a dar los golpes de pecho al grupo de oración o a la misa, y en el trabajo nos comportamos igual o peor que los compañeros que no vienen a misa? ¿Cuántos de nosotros, verdad, rezamos rosarios, pero enseguida que acabamos de rezar el rosario andamos peleando y andamos diciendo malas palabras y andamos haciendo lo que no debemos? Y es lo que está diciendo el Señor: ya basta de tus sacrificios, eso ya me tiene harto, dice el Señor. Y vayamos al versículo 16, y dice: lávense, límpiense, apártense de mi vista sus maldades, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, esfuércense en hacer lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda. Y sigue palabra de Dios. O sea que Jesucristo vino a darle cumplimiento a la ley en esto. Vino a decir: es que de nada sirve que guardes el sábado, pero que mires a un pordiosero con hambre y no le des de comer. De nada sirve que guardes el sábado y mires la necesidad de estos que necesitan ser sanados y no quieras ser sanados. De nada sirve nosotros en nuestra época que vengamos, vuelvo a lo mismo, al grupo de oración, a la misa, o que estemos dando unos golpes de pecho, pero allá afuera en el trabajo, en la tienda, nos comportemos igual o peor que los demás que no vienen. De nada sirve. De nada nos sirve. Nosotros podremos decir: estoy poniendo un ladrillito en el castillo que estoy agregando allá en el cielo, pero a lo mejor el ladrillito es de polvo y a lo mejor se está deshaciendo al instante, porque nuestro comportamiento no va de acuerdo con la ley de Dios, no va de acuerdo con la ley de Dios. Todos sabemos lo que hacemos, todos sabemos, ¿verdad? Yo puedo estar ahorita predicando y en cuanto termino de aquí aventar la Biblia para atrás en el carro y la aviento y empezar a hacer de las mías. Todos sabemos lo que traemos en el costalito, pero sabemos que no es grato a Dios mucho de lo que hacemos. Cuando tenemos envidia, cuando tenemos corajes, Jesús vino a cumplir eso y me comenzó a decirles: ¿qué vale más? ¿La caridad o guardar el sábado? ¿Qué vale más? ¿Hacer caridad o irte de rodillas al templo y entrar hasta adentro? ¿Qué vale más? Dijo Jesús. Y recuerden que en una ocasión les dijo Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Es que el hombre no tiene que estar atado a leyes rígidas de esa manera. El hombre tiene que estar atado a la ley de Dios, y la ley de Dios es amor. Y aquí está hablando desde Isaías, lo que nos leyó el hermano, Deuteronomios 30, versículo 11 al 15, que dice: lo que yo te entrego, allí está. Y es lo que vino a hacer Jesucristo. ¿Qué vale más? Dice Jesús, que dejemos morir a la gente o demos vida. Por ejemplo, sabemos los testigos de Jehová, ¿verdad?, que ellos no se hacen una transfusión de sangre a nadie, de sus hijos y a nadie. Por ahí se dice que Selina murió porque no le quisieron hacer esa transfusión de sangre, porque son testigos de Jehová. ¿Y qué vale más? ¿Guardar esos estatutos del Antiguo Testamento o dar vida? O ser caritativo.
Aparte que Jesucristo dijo, yo he venido a dar vida. Juan 10:10, vida y vida en abundancia. Y el que coma mi carne y beba mi sangre. Jesucristo dice, bebe mi sangre. ¿Cómo puedes no darle sangre a un hijo tuyo si Jesucristo está dando la sangre? O sea, es ridículo que la gente siga leyes del Antiguo Testamento sin encontrar lo verdadero en Cristo, la plenitud en Cristo. Y es ridículo que nosotros, los católicos también, nos demos cuenta que sigamos nosotros, ¿verdad?, tratando de darnos golpes de pecho, orando mucho, siguiendo la oración, pero no vivamos, no demos el paso a una conversión. Y no vivamos como el Evangelio quiere. Lo que leyó el hermano es para llevárnoslo a la casa y vivirlo toda la semana y comenzar a decir, voy a tratar de vivir esta lectura y voy a tratar de vivir de acuerdo al Evangelio de Dios. Lo que viene uno a la misa el domingo es para llevarse, aunque sea un pedacito bien grabado en la mente y vivirlo durante toda la semana y tratar de vivir ese Evangelio. Pero si el Evangelio no está haciendo nada con nosotros, entonces nosotros estamos como esos judíos que le decían a Jesús, ¿para qué sabas el sábado? ¿Para qué haces esto el sábado?, le decían a Jesús. Recuerden que los discípulos en una ocasión tenían hambre y salieron y comenzaron a agarrar espigas, dice la palabra de Dios, y comenzaron a comer y los empezaron a juzgar y empezaron a decir, ¿cómo es posible que trabajen? Que trabajen ahorita y agarren espigas y estén comiendo así y con las manos sucias. ¿Por qué? Porque se regían en cosas exteriores. Y era la ley era así, la ley del Antiguo Testamento era así, era exterior. Era escrita en unas tablas, era escritura, eran letras, y tenían que leerla, y la leían, todo era exterior, pero Jesús vino a darle su plena plenitud. Ahora sí, a darles el término completo, y lo vino a hacer las personas del pueblo, de cada uno de nosotros. ¿Y de qué forma lo hizo? ¿Cómo lo hizo? El hermano lo leyó, Deuteronomio 30, versículo 11 al 15. Y vamos a leer de Jeremías también, que dice más o menos lo mismo. Vamos a leer Jeremías ahorita. Y vamos a leer Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 33. Cuando ya lo tengan, me dicen amén. Y es que Jesús vino a cumplir la ley para poder ayudarnos a nosotros, a poder ser santos, a caminar en esta gracia, a caminar en el camino que Él nos quiere dar. Jeremías 31, versículo 33. Amén. Y dice la palabra de Dios así, la vamos leyendo. Este será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en sus corazones y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Palabra de Dios. Eso vino a ser Jesucristo. Vino a llevar la ley que estaba escrita en unas tablas. Vino a llevar la ley que era una escritura en las letras, a escribirla en el corazón del pueblo de Dios, en el corazón de usted y en el corazón mío. Él vino a escribirlo. ¿Por qué lo iba a escribir Cristo en el corazón? ¿Por qué era el plan de Dios? Porque así nosotros tenemos conciencia de lo que es pecado. Así dentro de nosotros está lo que está bien y lo que está mal, como lo que leyó el hermano de Deuteronomio 30, 11 al 15. Precisamente que dice, no está afuera, no está abajo en el mar, no está arriba en el cielo, sino que está dentro de ti, dice. Y eso vino a hacer Jesucristo, vino a meter la ley dentro del corazón del hombre y de la mente, para que así cuando pecamos nosotros sabemos que estamos pecando. Cuando nos está tentando el chamuco, sabemos que nos está tentando. Y eso estamos desde chicos, Dios lo planta en nuestro corazón. ¿Recuerdan a un niño, por ejemplo? Usted a un niño que hace mal, usted lo para y le dice, ¿sabes lo que estás haciendo? Si está bien o está mal. Y el niño le dice, está mal. Porque ya está plantado dentro del corazón del hombre lo que está bien y lo que está mal. Ya está ahí.
O sea que ya si nosotros seguimos pecando, si nosotros hacemos de las nuestras, no es que no sabemos, no es que no lo tenemos, porque nosotros ya tenemos lo que nosotros humanamente le decimos, es la conciencia, ¿verdad? Cuando hacemos algo mal y nos vamos y que me remuerde la conciencia. No es la conciencia, es el Espíritu Santo que te está diciendo lo que hiciste está mal hecho. Es el Espíritu de Dios que te dice está mal hecho lo que hiciste, ve y enmiéndalo, ve y haz lo que es correcto. Es el Espíritu Santo y nosotros lo disfrazamos con que ay, es la conciencia, me muerde la conciencia. Porque no nos atrevemos a meter a Dios ahí en ese caminar. Pero es Dios, es Jesucristo que ha metido la ley dentro del hombre y ahora nosotros tenemos conciencia. Ahora yo si miro una mujer por allí y la miro con esa alevosía, con esa alevosía de hombre, el Espíritu Santo me está diciendo lo que estás haciendo no está bien. Ya es de mí seguir haciéndolo o no seguir. Pero el Espíritu me avisa. El Espíritu me avisa cuando hago un mal. El Espíritu me avisa cuando no hago el bien. Por ejemplo, yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando está un pordiosero por ahí tirado y tiene necesidad, tiene frío, y yo lo miro y no digo, ay Señor, mándale a alguien por favor. Pero me voy con mi espíritu bien inquieto, porque yo no le ayudé. Cuando le digo, Señor, ay, mándale una cobijita, dice, pues ya te mandé a ti, ¿por qué no se la diste? En una ocasión Dios me mandó, duré 5 años siendo handyman, trabajando por mi cuenta, y dejé de eso porque necesitaba aseguranza y tuve que dar un trabajo de aseguranza, pero trabajaba bien. Pero en una ocasión, por un tiempo, un poquito larguito, Dios me mandó clientes sin dinero. Y en una ocasión iba a ir a predicar para allá, para Los Ángeles, y me estaba apurando a terminar un trabajito que estaba haciendo para irme a bañar y comer y irme a predicar. Y era de esos días que estaba bien caluroso, 115 grados. Y me llama una señora y me dijo, por allá de Rubidux, y me dijo, oiga, ¿puede venir a arreglarme? Mi electricidad se me fue en mi mobile home y no tengo ni refrigerador ni aire acondicionado. Mi espíritu se inquietaba porque estaba como a 115 grados y esa señora no tenía nada, pero yo tenía que predicar, no tenía tiempo. Entonces yo decía, ay Dios mío, ¿para qué contesté el teléfono, verdad? Yo decía, ¿para qué contesté el teléfono? No lo voy a contestar y estuviera yo tranquilo. Pero ya lo contesté, entonces le dije, ay, mire doña, no tengo chance, pero ahí de paso voy a llegar a ver qué hago. Y sí, fui, me bañé, comí, me arreglé y me fui. Y de paso, como iba para Los Ángeles yo, de paso llegué. Al puro llegar, miro que tiene una mobile home ya destruida, totalmente destruida. Entré, el piso de la cocina y la sala tenía pedacitos de piso y tenía otros pedacitos, tablas encima nomás, los hoyotes. La cocina no tenía lo que se llama las countertops, ahí el zinc, eso no tenía, puro gabinetito así. La electricidad toda hecha a pedazos. Y le dije, no le voy a echar mano, doña, le dije, porque le echo pedazos, se le quema y luego se va a ir contra mí. Mire cómo está su casa. No puedo echarle yo mano. Ay, mire que no tengo aire acondicionado y no tengo esto. Y yo me remordía así, mire. Y me salí, empecé a revisar los cables afuera y, por Dios santo, yo le digo una cosa, estaba revisando yo los cables y estaba yo pensando cómo zafarme de esa. Estaba yo pensando cómo le digo a la señora que ya me voy. Y estaba en eso, cuando la señora se para en su escaloncito ahí que estaba a un ladito y me dice, tú eres un siervo de Dios, ¿verdad? Ay, rápido agarro la cruz y me la entierro y me la echo para atrás. ¿Quién le dijo a esta señora, verdad? ¿Quién vino con el chisme? Pues no me quedó otra más que le dije, pues sí, ya me amarró más ahí, ¿qué hago? Mire, le voy a arreglar su refrigerador y el aire acondicionado, no más eso para poder irme, doña, le dije, pero le voy a dejar eso trabajando, ¿ok? Está bien, ¿cuánto me cobras? La miraba yo la próxima, me da $40 y ya. Ah, ok, está bueno, pues ya se lo arreglo, digo, está su refrigerador jalando, su aire acondicionado jalando. Y abres una bolsita de esas chiquitas que tienen cierrecito así, lo abre y empieza con las 40 y me alcanza a dar $15. Y yo por dentro decía, ni los 40. Mire, me subo a mi carro, a mi troca, y cuando voy en el freeway voy renegando con Dios y empiezo a decirle, Señor, este es mi trabajo y yo soy siervo tuyo.
tantos años así sirviéndote, Señor, y este es mi trabajo, de aquí me mantengo, tengo que llevar la comida a mi casa, tengo que pagar mis biles, tengo que decir, pues mándame clientes con billetes, porque gente así, pues ¿qué voy a hacer yo? Me voy a ir a la calle. Y yo le estaba diciendo a Dios, así se lo digo, yo le dije a Dios eso. Dice la palabra de Dios, no tengas miedo de reclamarle a Dios, es tu padre, háblale como un padre. Yo le hablaba y le decía, Señor, ¿hacia dónde voy? Mi esposa espera el cheque, el dinero para la comida y yo no tengo $15. Y ya terminando de renegar con Dios, le hablo a mi esposa y le empiezo a contar la historia a mi esposa, y mi esposa me empieza a decir, ¿y qué te dijo Dios? Y yo le sacaba la vuelta esa pregunta de mi esposa y decía, no, pues todo está bien, no, ¿qué te dijo Dios? No, mira, pues, ¿qué te dijo Dios? Pues, ¿qué te dijo Dios? Y así me agarraba, yo le sacaba la vuelta y otra vez me decía, dime, ¿qué te dijo Dios? Tuve que apaciguarme, ¿no? Me acorraló mi esposa. Y cuando me acorrala y me apaciguo, comencé a llorar y dije, pues Dios está bien enojado conmigo, porque no fui caritativo con esa señora, porque no le ayudé bien como debía, porque le quité esos $15. Y dice, ¿y qué quiere Dios que hagas? Ya casi le iba diciendo, se corta, y ya le iba a colgar el teléfono. Porque me dice, ¿qué quiere Dios que hagas? Diga, ay, no vayas más para allá. Me agarré llorando en la troca, le di la vuelta y le di los $15 a la doña. Y le dije, doña, aquí están sus $15. Y me dijo, no, mira, le dije, mire, no me diga ni nada, le dije, porque yo no vengo por mi cuenta. Usted no me diga nada, usted agarre sus $15 y ya me voy. Y no me diga nada, le dije. Y sí le dije así. Le dije, mira, y me regreso y le dije, ¿y sabe qué, doña? Si me sale un jalecito y me sobra material, se lo voy a traer y le voy a arreglar su piso gratis. Y le voy a arreglar el piso gratis, doña, y si me ayudan, que sea con unos $100 para comprar poquito material de arreglo, su electricidad y todo eso. Me fui bien a gusto, yo le dije, me fui bien contento. ¿Por qué? Porque fui y inventé, fui y hice lo correcto. Hice lo mal primero, sí lo hice mal. Me ganó la carne. Pero después me regresé y la satisfacción fue tremenda. Me fui bien contento, bien feliz, porque dije, ven, ahora sí el Señor está contento. Ese es mi hijo, como dice Chente. Así está el Señor. Y es que Dios viene, Jesucristo viene a llevar esa ley al cumplimiento, a meterla dentro del hombre, dentro del corazón y de la mente del hombre, para que nosotros sepamos cuando hacemos bien y hacemos mal. Y no digamos, a ver, pues, no, pues estará bien, estará mal, déjame, voy y miro los escritos, ¿verdad? No, ya está dentro de ti, a través del Espíritu Santo. Ahí está, vamos a leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 6. Y es que los fariseos, y es que los judíos llevaban de acuerdo la ley del Antiguo Testamento, la ley judía, la ley mosaica, pero la llevaban ellos rígidamente con los demás, pero ellos eran hipócritas. Por eso Jesucristo les digo cómo hacen que carguen aquellos de esas cargas, para empezar, si ustedes no las cargan. Porque ellos las mandaban cumplir, pero ellos no las cumplían. Y tiene uno que mirar en eso, porque mire una cosa, nosotros, usted que viene al grupo de oración, viene a misa, igual que yo, tenemos que estar conscientes de que si ya leemos palabra de Dios, ya tenemos conciencia. Y nosotros no le podemos pedir a nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos que no vienen a conocer de Dios. No les podemos exigir lo mismo que nos podemos exigir nosotros. Usted y yo somos los responsables de llevar a Cristo al hogar y llevar a Cristo al trabajo y llevar a Cristo a donde quiera que usted se mueva. Porque usted es la persona que se está llenando de Dios. Usted es la persona que está leyendo la palabra de Dios. Usted es la que se lleva el mensaje de Dios. Usted es la que se nutre del Espíritu Santo. Usted es la que tiene que dar esa cara de cristiano allá en el trabajo, en la calle, donde quiera.
Usted es esa que dice Mateos 5:16, la luz del mundo. Y miren lo que dice en Mateo 5:16, dice, haga pues que su luz brille delante de la gente, porque así, al mirarlos a ustedes, le darán gracias a su Padre que está en el cielo. Palabra de Dios. Y esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros, que ya conocemos de Dios. Ya no podemos torcer los renglones. Ya no podemos decir, como dicen muchos en los grupos de oraciones, que ya tienen tanta intimidad con Dios, que dicen, ay, pues Diosito me conoce. No. Esa es falsedad del diablo. Sí te conoce, pero de que tú te conformes con que cada rato caes y al cabo Dios me conoce, eso es mentira del diablo. Dios no quiere que estés así. Dios quiere que te levantes. Dios quiere que tú seas su boca, sus ojos, la luz del mundo aquí, que tú seas un cristiano 100%, para que la gente al verte a ti vaya a Él. Es el llamado que somos nosotros. Vamos a leer ahí Romanos 7:6 y dice, pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando así libres para servir a Dios en la nueva vida del Espíritu y no bajo una ley ya anticuada. Palabra de Dios. Allí mismo brinquémonos al capítulo 8, versículo 2 en adelante. Capítulo 8, versículo 2 en adelante. Y dice la palabra de Dios, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo, Jesús te libera de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como la del hombre pecador, y como sacrificio por el pecado para de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil, sino según el Espíritu. Palabra de Dios. Miren lo que dice. La ley antigua era ley de muerte. Y sabemos, por ahí unas películas de se me olvida el nombre de una muchacha, una película real, una muchacha judía que por ahí la acusaron de meterse con unos hombres y la apedrearon, ¿verdad? La enterraron, la cabeza nomás así, y la apedrearon hasta la muerte. Y eso es cuando aquella mujer, ¿se acuerdan aquella mujer que pecaba y que la querían apedrear y que Jesucristo les dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra? Es que Jesucristo vino a cambiar esa ley de muerte por la ley del Espíritu, la que nos deja libres esa muerte, nos da vida eterna, nos da vida. Pero siempre y cuando nosotros nos dejemos guiar por ese Espíritu, por esa ley, por ese Espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros. Si usted se deja guiar por ese Espíritu, entonces usted tiene vida eterna. Si usted no se deja guiar por ese Espíritu, pues no tiene la vida eterna. La rechazamos. ¿Y cómo es como mostramos que nos dejamos guiar por el Espíritu? Es nuestra vida diaria, nuestro caminar diario. Así como usted camina en el trabajo. Mire, en una ocasión, hace años yo era supervisor en una compañía y tenía un compañero que él es católico y él estaba en un grupo que toca muy famoso, católico, y de repente trabajaba para mí él. Y de repente yo lo miraba que se juntaba con los que decían chistes colorados y cosas así. Y él la risa y risa todo lo que daba, todo bien contento y feliz. Y en una ocasión le hablo y le digo, ven para acá. Y ya viene y él pensaba que como jefe que yo era, pues él venía, ¿verdad? Y yo aproveché de eso también. Le dije, ven para acá. Y ya viene y pinto una raya abajo y le digo, dime de cuál lado estás, ¿de qué lado o de este lado? Y ya le expliqué, le dije, yo te he mirado a ti, juntándote con aquellos, hablando así, y tú estás compartiendo con ellos. Y según tú le sirves a Dios, tú eres un siervo de Dios, entonces eres un hipócrita, eres un falso. ¿Qué está pasando contigo? ¿Estás acarreando almas a Dios o las estás alejando de Dios? ¿Qué estás haciendo? Y fue muy honesto y me dijo, mira, cuando yo le sirvo a Dios y le toco a Dios y le canto a Dios, le canto con toda mi alma, todo mi corazón.
Pero cuando estoy con mis amigos me comporto como ellos. Dije, pues deberías de analizarte, porque esto que acabas de hacer no es grato a Dios. Y lo que estás haciendo es alejando almas de Dios y no acercando almas a Dios. Y bueno, así lo dejé, ¿verdad? Allá de ahí para adelante ya era yo no tenía que estarlo hostigando, pero no más una vez tenía que decir, y se lo dije. Pero es que así somos, tenemos que estar nosotros. ¿Cuántos de nosotros venimos al grupo de oración, nos llenamos del Espíritu Santo? Y en cuanto llegamos a la casa, el viejo nos tiene una carota de limón partido. Y la mujer que viene al grupo de oración explota y vuelve a ser la mujer que era antes de venir al grupo de oración. Y vuelve a decir las malas palabras y vuelve a decir lo que se le viene en gana. O el hombre que viene aquí al grupo de oración, estamos aquí y nos damos golpes de pecho, pero en cuanto salimos de aquí, retomamos a aquel hombre que está allá afuera. Y somos tiranos en la casa, y somos tiranos con la esposa, y somos tiranos con los hijos, y somos envidiosos en el trabajo, y somos esto y aquello. Cada quien tiene su costalito. Pero a eso vino Jesucristo, la ley a meterla dentro de nosotros y que nos demos cuenta qué es lo que nos aparta de la santidad y qué es lo que nos aparta de Dios y qué es lo que necesitamos hacer para arreglar eso. Si usted camina como Dios manda, mire, dice la palabra de Dios en Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16, dice la palabra de Dios: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y mire qué hermoso dice, y les he ordenado. ¿Qué hizo? O sea que no digo si quieres, ¿verdad? Los he ordenado, les he mandado, dice la palabra de Dios. Juan 15, 16. Les he mandado que vayan y den mucho fruto. ¿De cuál fruto quiere Dios que demos? ¿Bueno o malo? Que vayan y den mucho fruto. Y aún más, dice la palabra ahí, dice, y que ese fruto permanezca. ¿Qué significa permanezca? Significa que cuando usted y cuando yo ya no estemos en esta vida, de aquí a 5 años, ya se murió Regino hace 5 años, haya alguien que diga, ¿sabes qué? Yo me acerqué a Dios porque en el año fulano, había un sultán, una mangana que me habló de Dios y me hizo cambiar la vida. En aquel tiempo iba yo a Nuestra Señora del Valle, iba al grupo de oración o iba a misa, y allí platiqué con una persona que, si vieras, me hizo entender que yo andaba mal y desde entonces camino bien. Esa persona ya se murió hace 3 años. Eso es dar fruto y que permanezca. El fruto permanezca y sigue dando fruto. Por eso dice que dé mucho fruto, porque el fruto que tú haces con una persona, ese fruto sigue dando frutos con otros. Y dice la palabra de Dios: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes y les he mandado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Y mire qué hermoso termina ese versículo, dice: así su Padre que está en el cielo les dará todo lo que le pidan. Palabra de Dios. Su Padre les dará todo lo que le pidan. Pero ¿qué es necesario hacer para recibir todo lo que le pidamos? ¿Qué es necesario?